Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a estar con ustedes y compartir voces de San Lorenzo y la región. Venimos de una semana bastante movida. En la ciudad de San Lorenzo, poco después de una semana del fallo tan repudiable y repudiado en el caso por la desaparición de Paula Perazzi, otra vez una gran movilización en la ciudad, que bueno, fue un poco el anuncio de que esta lucha de la familia y de las organizaciones que acompañan continúa en el pedido de justicia y también en el pedido de que se sepa qué pasó y dónde está Paula Perazzi. Simplemente mencionarlo y como siempre dar toda nuestra solidaridad a Alberto, Alicia y a toda su familia. También en el marco de las luchas sociales que se están desarrollando en la región, en la ciudad de Rosario, se desarrolló una jornada de acampe de 24 horas de la corriente clasista y combativa, bueno, por sus reivindicaciones. Y para hablar de este tema vamos a estar con Eduardo Del Monte, que es coordinador de la CCC en la provincia de Santa Fe, que nos va a estar contando, bueno, cómo fue esa jornada, cuáles son los reclamos que se hicieron y además qué se espera hacia adelante en los próximos meses, en este año con tanto movimiento político en relación no solo a las necesidades y a los reclamos, sino también a lo electoral. Vamos a ver quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región y volvemos con el invitado. Bueno, como decíamos, estamos con Eduardo Del Monte, coordinador de la corriente clasista y combativa de la provincia de Santa Fe, que estuvieron haciendo esta jornada en la ciudad de Rosario. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo arriba? Gracias por venir. Gracias por bueno, un poco para contar sobre esta jornada en particular, que fue de 24 horas de acampe aquí en la ciudad de Rosario. Contanos un poco de qué se trató. Bueno, fue una jornada nacional. Es decir, que este hecho se replicó en un montón de lugares del país, con epicentro en el Gran Buenos Aires, en el corte de la Ruta 3, pero que acá tuvo una importancia muy grande por la cantidad de compañeros que se movilizaron. Aclaro que además movilizaron los compañeros de barrios de pie y contamos con el acompañamiento también de los compañeros del Movimiento Evita, que se acercaron también y dieron su solidaridad, como también otras organizaciones que en el acto de hoy participaron en el acto de cierre. Nosotros, las organizaciones, decidimos ir subiendo la apuesta en la discusión con el gobierno porque evidentemente marchamos, entregamos petitorios, hacemos eventualmente cortes de ruta anunciados de corta duración, donde el gobierno ha optado por una actitud de indiferencia, han prácticamente congelado la inscripción de los programas de trabajo que se han conquistado, el salario social complementario, ha maniobrado a través de ANSES también, para meter discusión entre los compañeros y también tenemos un desborde en la situación alimentaria. Entonces tenemos un tema de trabajo y hambre que tenemos que abordar y obligado a abordar con la lucha, digamos, porque no hay respuesta que dé cuenta de la magnitud del problema. De un año a esta parte se ha duplicado la cantidad de compañeros que participan en la organización y creo que en el conjunto de las organizaciones les pasa lo mismo. Y lo que en su momento se había conquistado como paliativo, de alguna manera se ha desintegrado porque no alcanza para
nosotros compartimos con todo lo que se van sumando, pero no alcanza para dar respuesta, una respuesta mínima. Y además hay muchísima gente que está por fuera del alcance porque no está organizado o está organizado en centros comunitarios locales. Entonces vos tenés que acá en Rosario hay más de 70.000 desocupados y el salario social complementario, con lo cual los compañeros trabajan en los barrios, un ingreso muy mínimo, pero es un ingreso al fin. Debe haber 4.500 más o menos, sumándolo de todas las organizaciones. Así que hay una realidad muy dura y una respuesta muy mínima en relación a lo que es esa realidad. En relación a lo del trabajo, bueno, la Corriente Clasista y Combativa ha sido una de las organizaciones que siempre ha luchado por y ha reclamado trabajo genuino a lo largo del tiempo, y la desocupación en este periodo con el gobierno de Macri se ha profundizado. Vivimos una situación de despidos permanentes en la región, de precarización y distintas luchas que se van dando. ¿Y cuál es el registro? Porque lo del crecimiento del hambre, ¿no? ¿Cuál es el registro en una organización tan llena de mujeres como la CCC, como otras organizaciones sociales, en relación a lo específico del hambre? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con los comedores escolares, con los comedores comunitarios? ¿Cómo es la situación local? Y creo que van apareciendo un montón de síntomas que hacen evidente que hace falta otro tipo de respuesta. Los comedores de un año a esta parte más que duplicaron la cantidad de personas inscritas y tenemos comedores en la tercera parte de los barrios que somos. O sea que vos, por ejemplo, en el momento de más crecimiento que tuvo la organización, que es 2001-2002, éramos 40 barrios más o menos, y nosotros pasamos en un año y pico de 35 barrios o delegados barriales a 70 barrios, y eso sigue en crecimiento. Ese número da un indicativo porque la gente no se suma a las organizaciones porque le gusta manifestar o le recurre a la lucha como un recurso último que ni se imaginaba que lo iba a hacer a lo mejor en el transcurso de su planificación de vida, pero lo tiene que tomar porque es un lugar, encuentra un lugar ahí donde poder encontrar compañeros que están en su situación, hacer frente colectivamente a una realidad que los golpea a todos y tener la capacidad de reclamo que individualmente no tiene porque el Estado le ignora. Entonces tenés el tema de los comedores barriales alcanzan para 2 comidas mensuales, no más, son comedores municipales. La comida que recibimos de nación, provincia, que son todas estas cosas que nombro, son todas cosas logradas con la lucha, arduamente defendidas con la lucha y que no son concesiones o productos de políticas oficiales. El salario social complementario, que en la organización hay más o menos 1.500 compañeros trabajando en los barrios, la gente por ahí lo ve haciendo higiene urbana, o zanjeo, desmalezamiento, mantenimiento de plazas y otro tipo de actividades así de emprendimientos, mini emprendimientos. También es algo que se arrancó al gobierno a partir de que hubo una gran pelea por la ley de emergencia social con los compañeros de CETEP y Barrio de Pie, que mantenemos esta unidad y seguimos dando esa pelea. Y el gobierno limitadamente ha otorgado cada tanto abre una inscripción después de que la cerraron y luchamos de vuelta para que se abra, se vuelve a abrir y eso es lo que nosotros vemos que está pasando ahora. El gobierno ha cerrado, hablamos con los funcionarios y nos dicen no hay plata, pero nosotros vemos acá en Rosario la plata que circula a través de las rutas y las vías, vemos pasar los trenes cargados con alimentos, que salen para afuera, eso. Y o sea que acá Rosario es una ciudad donde particularmente circula mucha plata. O sea, nosotros no nos van a contar que en el país no hay plata porque vemos la plata, la vemos pasar en forma de producción. Entonces, realmente lo que hay es una definición de favorecer a sectores concentrados de la economía, mayoritariamente extranjeros, que son los que manejan las exportadoras, los puertos, los dueños de la tierra, los grandes dueños de la tierra,
que en realidad es como que son dos Argentinas. Está la Argentina, que con este gobierno le va bárbaro. Juntan plata, no tienen, venden al exterior, los dólares los dejan afuera, tomamos dólares nosotros de préstamo del FMI que tiene que pagar nuestros nietos, no vemos ningún dólar, pero es para que esta gente pueda dejar los dólares afuera o las empresas extranjeras giren la ganancia afuera. Y nosotros realmente no tenemos, es un país que eso funciona bárbaro, pero al cual no le importa si funciona o no el mercado interno, la industria nacional, el comercio, que se están fundiendo comerciantes, que son los que realmente dan laburo, que son los que realmente ancla o consolida a la gente en su lugar de origen. Entonces hay una emigración de las provincias pobres, vienen a las grandes ciudades los compañeros, los hermanos originarios, muchos, para poder estar un poquito mejor o tener un hospital más cerca, pero acá también siguen sin laburo, siguen... Entonces es una realidad que vivimos, que somos los más golpeados por esa realidad, que tiene que ver con un tipo de país, que este gobierno lo defiende a rajatabla, y eso es lo que está pasando. Vamos, luchamos, reclamamos, y dicen, no, la nuestra es esta, y por lo tanto nos mantenemos ahí. Y a vos, de esta torta, algunas miguitas, a ustedes, ¿no? Y esa es la realidad que vivimos en la Argentina. Recién decías varias cuestiones, una que todo lo logrado se ha arrancado con lucha, ¿no? En principio. Hace pocas semanas también distintos sectores, ustedes estaban allí, denunciaban un año de cosecha récord y de pobreza récord por la cantidad de pobres que han aumentado en la Argentina, en la provincia de Santa Fe obviamente, la ciudad tampoco está al margen de esa situación, y también mencionabas esto de que se arranca con la lucha y que no es producto de políticas públicas de los gobiernos en relación a las grandes necesidades que se viven. ¿Cómo van trabajando esa contradicción? Porque en realidad, como vos bien decías, lo de cosecha récord y pobreza récord a los que somos de esta región es una realidad que palpamos viendo los trenes, los camiones, todo lo que significa esa cosecha récord puesta en la calle y en nuestra cara, ¿no? ¿Cómo van trabajando eso? Claro, esa consigna de cosecha récord, pobreza récord, no es una consigna nueva, una consigna que se puso en las paredes en el periodo de la dictadura de Viñones, sobre el final. Yo me acuerdo que era la producción en ese momento, la cosecha récord eran 40 millones de toneladas, y ahora son 140 millones de toneladas. Es decir, y la relación, la comparación, una degradación de la vida de la gente de ese periodo, que ya veníamos mal, ahora enorme, cuando las ganancias son súper ganancias que están teniendo no solo la cerealera, sino también todo lo que está, la cadena que se ha armado alrededor de esta política, los bancos, los sectores de la renta financiera son también otros grandes beneficiarios de esto, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que es un modelo de país lo que está en discusión. Y yo no tengo ninguna expectativa que el gobierno, algunos dicen, hacemos esto para que el gobierno escuche, para que entienda. El gobierno entiende y escucha todo. No son sordos, no son tontos. El problema es que tienen muy claro a dónde quieren ir, y bueno, yo creo que mientras esté este gobierno no vamos a tener ninguna posibilidad de realmente haya cambios de fondo. Sí podemos arrancar algún paliativo con la pelea, pero me parece que lo que hay que construir acá es una gran unidad que permita, no va a ser esa unidad, no va a tener resultados sin lucha, que permita que el pueblo pueda decir la última palabra en esto. Mientras tanto, hay que construir eso y hay que seguir peleando para que haya nuevamente un paro nacional, que haya un verdadero plan de lucha. Yo te iba a preguntar en relación a lo de la lucha. ¿Es la lucha, es hacer política en relación a la realidad que se vive? ¿Y cómo es la propuesta que se va pensando, que se va elaborando con todos los compañeros de los distintos sectores que se luchan en relación justamente a esto que dice el gobierno, ¿no? En un momento de cosecha récord y pobreza récord, ante los reclamos sociales, los gobiernos, tanto nacional como el gobierno provincial y también en la municipalidad, dicen no hay plata. ¿Cómo
¿Cómo es que ustedes se enfrentan o plantean que sí es posible una solución distinta, una política distinta hacia las necesidades del pueblo? Bueno, primero creo que hay que cargar impositivamente, no al pueblo a través de los tarifazos, a través de la inflación, que es un impuesto encubierto, pero que realmente es una política, entiendo que una política deliberada del gobierno. Hay que cargar impositivamente a aquellos sectores que se han beneficiado siempre, que son generalmente los que menos pagan impuestos. Yo creo que la salida de la crisis pasa porque donde está tocar donde está la plata. Si no toca donde está la plata, vamos a seguir pagando los mismos de siempre. Entonces, bueno, ese es el punto de partida. Después, me parece que es inviable un país como ahora, que estamos pagando más de 3.300 millones de pesos diarios de intereses nomás de deuda externa. Entonces, me parece que una salida para este país tendría que ser, si hablamos de la política en general, nosotros nos metemos en ese debate porque somos los principales perjudicados de esto que está pasando, se tendría que suspender el pago de esa deuda por un tiempo, investigarla a fondo para ver realmente qué vamos a pagar y qué no. No decimos no pagar, pero decimos suspender el tiempo que sea necesario para que podamos con ese dinero resolver, incentivar a la industria nacional, garantizar el acceso a la tierra a aquellos que la quieran tener, garantizar fuentes de trabajo, garantizar la salud pública, que está absolutamente deteriorada, la educación pública, todas las cuestiones que necesita el pueblo, hacen falta plata para resolverlo. La plata está ahí. Yo creo que en todo este debate electoral que está planteado, me parece que hay que meterse, yo escucharía mucho los candidatos que dicen con respecto a estos temas, porque el que me dice que va a seguir pagando, como me parece que miente. Y creo que, bueno, un debate que nos debemos es ese, cuál va a ser la salida para la Argentina, y creo que ese debate está puesto ahora a la orden del día, porque nosotros desde ya, nosotros planteamos que hay que unir todo lo que sea posible ser unido para enfrentar, del pueblo, digamos, para enfrentar a la política de Macri, porque evidentemente la continuidad de esta política nos va a dejar muchísimo peor. Y también creo que tenemos que ver en lo que quiere ocupar ese lugar, qué tipo de respuesta va a dar, porque si no, me parece que no va a alcanzar. En el caso de la provincia, nosotros estamos planteando, acompañamos fuimos gestores inclusive de la ley de emergencia social, el proyecto de ley de emergencia social, que lo armamos del cuerpo delegado de la Corriente, que lo tomaron Carlitos Delfrade y Mercedes Meyer. Bueno, y por lo tanto, una de las cuestiones que estamos planteando y que le hemos dado una buena vuelta en los delegados, en las asambleas, en los barrios, es meternos en el debate electoral, no mirarlo de afuera, porque no sé si en este momento no nos sobra nada frente a un gobierno tan poderoso como este y tan insensible. Por lo tanto, no queremos perder la posibilidad de tener, como tenemos ahora, diputados provinciales y otros compañeros que puedan, sin pensar que desde ahí van a venir los cambios de fondo, pero sí saber que toda esta lucha que nosotros vamos a dar en la calle va a tener un reflejo ahí adentro y nos va a crear mejores condiciones. El mejor ejemplo es la ley de emergencia social, que con una táctica acertada de las organizaciones en el año 2016 acorralamos al gobierno, logramos hacer jugar a gran parte de los sectores de la oposición que aprobaron esa ley y gracias a eso un montón de compañeros están trabajando. Bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a seguir conversando de esta situación que se vive en la Argentina, en la región, y de estas medidas de lucha que ha tomado la Corriente Clasista y Combativa. Ya volvemos. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se... Seguimos en Voces de San Lorenzo, la región. Bueno, te preguntaba recién fuera de cámara si ha habido alguna respuesta a los reclamos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, alimentos.
No, estamos en plena discusión de eso. La verdad que los funcionarios nos dicen el problema es que no hay plata, no tenemos en depósito. Está a años luz, o sea, ellos generan una situación de cada vez más necesidad y supuestamente lo que van a atender las urgencias están vaciados de presupuesto. Entonces es como un callejón sin salida. Para el funcionario que por ahí pueda tener algún interés o una actitud realmente, porque a veces encontrás funcionarios de segunda línea, gente que dice, trato de hacer lo que puedo, pero evidentemente baja una línea y sobre todo la línea baja con los presupuestos. Y los presupuestos son limitados cuando se trata de resolver estas cosas. Pensaba cómo ha habido una característica del gobierno de Macri en la avanzada sobre los derechos y bueno, sobre las grandes necesidades que se han creado por las medidas económicas, por el endeudamiento, por los despidos y también con eso ha aumentado la represión, ¿no? Un gobierno que como primera característica mostró, uno de sus primeros actos de gobierno fue reprimir una lucha obrera en Cresta Roja, bueno, y fue avanzando. ¿Cómo viven ustedes y cómo van discutiendo? Porque el gobierno no solamente dice, sino que también hace cosas que tienen que ver con esto de avanzar con represión, de tratar de tapar con represión lo que no soluciona con políticas públicas, con dinero. Sí, han quedado impunes hechos gravísimos como lo de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel. Nosotros vemos que se avanza más en ese sentido cada vez más. Nosotros acá en Rosario lo vivimos en algunos cortes que hemos hecho en el último periodo, particularmente en los paros nacionales. Ha habido posicionamiento de gendarmería, de prefectura, de otras fuerzas nacionales, mandadas por el gobierno nacional para impedir los cortes y para impedir que la gente se manifieste. Sin ir más lejos, ayer en Corrientes han reprimido esta jornada que se iniciamos en todo el país, en Corrientes fue reprimida. Y lo que vemos es que hay, por ejemplo, en Mar del Plata han desembarcado 500 gendarmes que han militarizado la ciudad. Es decir, y bueno, nosotros vemos que, qué sé yo, esto de las pistolas Taser, que tanto ruido han causado, vemos que en eso no se privan de nada. Ahí hay presupuesto, ahí hay... porque creo que hay una previsión en relación a... El gobierno quiere llegar a las elecciones de octubre en la mayor calma posible y avanzando lo más posible con el ajuste. Eso es una contradicción, porque la gente no es tonta ni se deja matar de hambre, pero bueno, ellos sabiendo la realidad que van generando, van tomando las medidas para ir golpeando donde hace falta para poder frenar la lucha popular. Lo que me parece que han generado una situación tan grande que eso en algún momento va a hacer tapar el sol con la mano, ¿no? Bien, nos queda poquito tiempo, pero dos cosas pensaba. Una en relación, bueno, a lo electoral, como bien decías antes, para ustedes en relación a la presentación de la emergencia en la provincia de Santa Fe, estas bancas de Carlos Del Frade y Mercedes Meyer han representado abrir un espacio que sin ellos no hubiera sido posible en la discusión del hambre, el trabajo y las grandes necesidades. ¿Y qué van discutiendo? ¿Cómo se preparan para el escenario nacional que viene muy complejo y que, como bien decía, el gobierno quiere llegar bien a las elecciones de octubre de este año y se plantea la contradicción de que ya no se soporta el ajuste? Bueno, primero en lo provincial está una batalla por ganar, que es la posibilidad de que el Carlitos y nuestros compañeros que están, Mercedes Meyer, puedan tener continuidad. Y en eso hay una batalla por dar de acá al 16 de junio. Y bueno, vamos a intervenir en esa cuestión, buscando la mayor unidad posible con los otros sectores de los frentes que se han armado para poder dar esa pelea y ganarla. En lo nacional se está discutiendo, viendo
nosotros lo que estamos planteando es que enfrentamos una fuerza poderosa, que es el gobierno de Macri, y estamos viendo qué perspectiva va tomando la unidad de la oposición. Nosotros planteamos unir a la oposición para enfrentar al gobierno de Macri y dar un cauce a esta bronca que hay. No lo planteamos, lo planteamos defendiendo un programa que implique la suspensión del pago de la deuda, en primer lugar, para que eso se investigue y disponer de ese dinero, y bueno, ir afectando a los que se han beneficiado todo este tiempo, y también tener con qué hacer frente a las demandas populares que hay que resolver. Creemos que en la Argentina no tenemos que pasar 10 años más diciendo, bueno, Macri nos dejó el país en ruina y endeudado, y entonces hay que seguir ajustándose el cinturón 4 años más. Nosotros pensamos que esta es una Argentina, un país rico, y que hay que tener el coraje y la decisión política para hacer las transformaciones que hagan falta para que la gente viva bien. Bien, Eduardo, ya nos vamos, pero bueno, una última pregunta en el menor tiempo que puedas. Tiene que ver con la participación de la corriente clasista y combativa en el acompañamiento del juicio por la desaparición de Paula Perazzi y bueno, el resultado y también luego la participación en las movilizaciones en repudio a este fallo y alguna palabra en relación a esta experiencia que han hecho ahí acompañando. Sí, el otro día cuando cerraba Alberto agradecía y en realidad nosotros tenemos que agradecer a ellos porque nuestras compañeras, a partir que ya venían luchando en el movimiento de mujeres, por todos los reclamos del movimiento de mujeres, han tenido un crecimiento en todo este periodo de esta lucha que se ha dado en este mes, que las compañeras ahora, nosotros es como que ganaron un espacio que no van a abandonar, y eso lo ha dado en relación a ser protagonistas de la lucha contra la violencia, que es una lucha durísima, que es una lucha que tiene que ver tiene sus raíces en lo profundo de la sociedad y que no va a ser una pelea corta, va a ser una pelea larguísima, pero se han sumado compañeras que se han puesto la mochila esa y han organizado a las otras compañeras nuestras y eso ha tenido un efecto multiplicador impresionante y ha fortalecido a la organización políticamente en todo sentido. Y creo que, bueno, eso entra, lo de Alberto ya a partir de la impunidad que la justicia ha garantizado, ya entró en una lucha general por la pelea de la mujer por sus derechos y creo que bueno, me da la impresión que él lo entiende así. Así es. Bien, gracias Eduardo por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes como siempre, gracias por estar del otro lado, esperamos que nos sirva para pensar juntos, como decimos, la realidad que nos toca vivir. Nos encontramos la próxima semana.